aquí en mi computador. Bueno, voy prendiendo aquí la cámara. Listo, nos vemos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Mil gracias, Peter, por tu participación en este espacio. Gracias por aceptar la invitación de la línea Diálogo y Memoria, una línea de reciente creación, más o menos llevamos un poco más de un año. Una línea que ha empezado a pensarse en los temas de memoria, los temas de diálogo, por supuesto también en la línea de qué está pasando en nuestro país, qué pasa con esas acciones de paz, qué pasa también con estas acciones de violencia tan fuerte que están marcando diariamente la historia de nuestro país. También qué pasa con aquellos que no sienten como propio el dolor del otro. Han sido algunas de las reflexiones que hemos tenido aquí, hemos pensado también desde la alteridad, hemos pensado en la memoria colectiva, en la memoria reciente, en el diálogo, como algunas de las categorías que hemos venido trabajando en este espacio de investigación que ha funcionado a modo de grupo de estudio. Así que pues, Peter, bienvenido a este espacio, bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras a este espacio para seguir dialogando y para seguir reflexionando. Gracias. Gracias, Marcia, y pues, buenas tardes para todas y todos. No sé, o sea, creo que se ha compartido con ustedes una breve presentación mía, ¿no? Pero, digamos, si no se ha tenido la oportunidad de mirar, mi nombre es Peter Cousins, soy británico. Conozco Colombia ya de cerca desde hace unos 12 años, aunque en la actualidad estoy residiendo en España, pero digamos, a propósitos de mi doctorado. Pero bueno, mi conexión y relación con Colombia sigue siendo muy real. He trabajado principalmente aquí temas de trabajo de víctimas y en el ámbito de derechos humanos, también la cuestión de protección, un poco tanto desde lo académico, lo organizacional, ¿no? Desde el mundo ONGero, lo cual me ha permitido conocer la realidad de varias comunidades, varios territorios, y uno en particular que sería la comunidad de paz de San José de Apartadó, que ya se habrán dado cuenta, es un poco el objeto del estudio del artículo que les mandé circular a 3 de Marcia. Y en realidad me parecía ese artículo como pues, un buen gancho, más que nada, ¿no? Para un poco tratar el tema de la memoria, las preguntas que ese artículo nos plantea con respecto a cuestiones de la memoria. En todo caso, espero o no deseo que esta sesión sea demasiado como magistral, ¿no? De mi parte. Entonces, tal vez como para ir adentrando en la memoria, perdón, en el artículo, me gustaría como solicitarles como a quienes quisieran, digamos, algunas impresiones de lo que han leído, ¿no? O sea, ¿cómo les pareció para quienes han tenido la oportunidad de leerlo? Entonces, en esa línea les agradecemos a que levanten la mano o pidan la palabra a través del chat y yo les voy dando la palabra mientras tanto. Bueno, hay muchas participaciones. Entonces, como que voy a dar la primera impresión yo, así como pues, mientras los demás rompemos el temor a conversar, igual también vale
decirlo, que si no hemos leído el texto, pues está bien, podemos entrar en la conversación también como Claro. un poco también desde la posibilidad de pensarnos el país y la importancia de la memoria. Bueno, algo que me llamó profundamente la atención de este documento es pensar en la memoria como un acto de resistencia, un acto de resistencia de la comunidad de paz que busca no solamente mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida, de sus líderes, lideresas, de sus niños en su territorio, y esa conexión entre la persona y el territorio, ¿no? Esa es como una de las primeras conexiones que evidencio ahí, como cuando decían que las primeras piedras que pusieron era también señalando las montañas que habían en el lugar, entonces me parece que es, además es muy simbólico ese manejo de las piedras pintadas con el nombre de las personas, pensando también en que las piedras simbolizan el territorio, las montañas de ese lugar. Entonces me parece muy potente esa idea de trabajar ese símbolo de la montaña, la piedra y la persona ahí también, como la persona anexa a su territorio. También esa piedra que se decía en uno de los testimonios, esa piedra que nunca se transforma, que de alguna manera es una piedra que no se va a dañar con el tiempo, pero sí hay un tema particular que mencionaban ahí, y es como la piedra al ser pintada y colocado el nombre, pues la piedra con la lluvia, el sol y demás se va borrando y se va quitando esa pintura. Y es también una forma en que la comunidad vuelve a hacer un trabajo constante de rememoración y es volver a pintar la piedra, un trabajo colectivo de pintemos la piedra para que a partir de pintar esta piedra todos tengamos presente a esa persona de manera colectiva, a ese ser humano que perdió la vida en este territorio, a ese ser humano que transitó estos mismos caminos que ahora estamos transitando nosotros, que dio la vida, decían en algunos también de los testimonios, que dio la vida por nosotros. Entonces me parece muy importante esas memorias de resistencia, tanto para mantener la comunidad cohesionada y siempre, digamos, en la dirección de mantener sus principios de somos una comunidad de paz, en contra de la violencia, no queremos que los actores armados ingresen a nuestro territorio, y adicional a eso, a cómo llaman a la comunidad internacional aquí, a este escenario, también a visibilizar lo que ha ocurrido en el país, también creo como una forma de protección, pero también, como decían ahí, una forma de denuncia. Es una forma de obtener justicia, pero a través de la sanción social. Listo, no tenemos justicia porque no hay aquí una condena específica, pero sabemos más o menos quiénes han perpetrado estos hechos y los seguimos denunciando y los seguimos conversando. Entonces esa forma de justicia a través de la sanción social también me pareció muy, muy potente. No, sí, totalmente. Señalas cosas súper importantes ahí. Y digamos que podremos, digamos, pasar a comentar. Se me ocurre, digamos, en caso de que alguien no alcanzara o haya alcanzado a leer el artículo, tal vez debo contextualizar un poco la historia de la comunidad, ¿no? Porque es, o sea, entre todos los proyectos de resistencia, como te dices, Marci, la comunidad tiene una historia bien particular. Entonces, pues surge la comunidad de paz de San José de Apartado en los últimos años de los 90, en 1997. Pues ustedes se pueden imaginar cómo era el Urabá en esa época, ¿no? O sea, era un baño de sangre total. Era el momento en que la guerrilla siempre ha tenido, digamos, una presencia fuerte, pero también en que las estructuras paramilitares estaban tomando como una forma, digamos, primero a través de las autodefensas de Córdoba y el Urabá y luego en términos de la UC, ¿no? Entonces, pues, tenían ese territorio a Sí, su, Marisita. sí, a su merced casi. Y pues, en esa época no había mucha presencia del Estado,
pero en la medida en que el Estado fuera entrando también, se generaron los vínculos que hoy se conocen con los paramilitares y se convirtió en un actor en realidad de peligro para la población civil. Entonces, en este contexto de violencia y de sangre, de desplazamientos masivos, los campesinos se habían quedado en la zona, que no se habían desplazado a Pardo o a Medellín inclusive, se organizaron un poco bajo la iniciativa en el momento de la diócesis de Apartadó y de la Misión Eclesial de Justicia y Paz. También la Cruz Roja estaba un poco, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y pues algunos amigos muy cercanos, ¿no? También el ayuntamiento, la alcaldía en ese momento la tenía Gloria Cuartas, un poco de una línea más izquierda, y estaba abierta un poco a escuchar las dilemas que se presentaban. Pero con ese apoyo de esos actores, pero teniendo su plena independencia, un 23 de marzo en 1997 se declaran comunidad de paz, se declaran neutrales ante el conflicto, lo cual supone una serie de compromisos frente a su interacción con los actores armados, con todos, y digamos, la coherencia interna también, ¿no? Entonces suponía trabajar de forma conjunta, negarse a brindar cualquier ayuda a cualquier actor armado. Ciertamente no dejar entrar, no ceder el paso a las aldeas de las montañas, ¿no? Estamos hablando ya de aldeas que están serios 2 horas o más muy arriba en la montaña. Entonces son comunidades muy aisladas. Y pues podemos hablar un poco de eso más adelante, pero una estrategia que han tenido siempre, así desde el primer día, es invitar a internacionales a acompañarlos física y políticamente. Y fue en ese contexto que yo pues, tuve la oportunidad de estar ahí. Pero pues, en ese contexto, ¿no? De una comunidad aislada, vulnerada, pero también un poco experimentando con ideas de neutralidad, de autoprotección. La comunidad de paz se ha convertido en lo que es el día de hoy. Entonces, cierro ahí esa paréntesis y vuelvo a, no sé si alguien más tiene una impresión inicial. O si no, digamos, podemos comenzar un poco a partir de esta idea de memoria como resistencia. Estaba tratando antes de buscar una foto que pensaba tener, pero al parecer no. En uno de los caseríos de la comunidad, que se llama La Unión. En uno de la mayoría de las casas son de barro, ¿no? O de madera. Pero en uno de los pocos edificios de ladrillo está escrito, o de alguien se ha tomado un spray y ha escrito palabras: memoria es resistir o memoria es resistencia. Entonces, cuando un poco la invitación a hablar pues con ustedes hoy, pensé en eso, pensé en el artículo, porque o sea, eso es verdad, eso es algo como muy, muy tangible a ellos. El artículo tiene el título "La memoria es la fuerza de la resistencia". Digamos, a partir de allí,
surge toda la energía y la razón de ser inclusive, ¿no? Para seguir en sus proyectos de resistencia, construcción. ¿Cuáles son esos proyectos? Pues luego de esa serie de desplazamientos que se vivió en los años anteriores a la fundación como tal de la comunidad, pues, se había aglomerado, los que se quedaban en el corregimiento estaban en un lugar y realmente solo si iban otra vez al monte era para sembrar y no vivían allá. Y desde un primer momento se planteaba retomar esos territorios. Es en un contexto de lucha, de peligro, cuando precisamente a lo que van los actores armados es a buscar la tierra, ¿no? Tomársela de nuevo, es casi locura, es una locura. O sea, lo es una locura. Entonces, a partir de ahí, se ve muy claramente que o sea, la resistencia no solo es encerrarse en sus casitas, ¿no? Es un proyecto muy proactivo. Y poco a poco sí fueron tomando primero una vereda llamada Arenas Altas, después La Unión, donde yo viví. Y a lo largo de unos años más, al cabo de unos años más, un caserío que se ha vuelto muy simbólico a la identidad de la comunidad, que es la vereda de Mulatos, que también se habla un poco en el artículo. No sé si ustedes han podido conocer el caso de la masacre de Mulatos y la Resbalosa. Eso fueron unos hechos que se dieron en el 2005. Y el ejército y los paramilitares planearon pues, una masacre y asesinaron a 7 u 8 personas, incluyendo 3 niños, la menor de los cuales tenía 18 meses. El artículo dice 18 años, de hecho, pero eso es un error de tipografía. La menor tenía 18 meses. Y las personas que se asesinaron en ese momento fueron líderes muy destacados de la comunidad o sus familiares. Uno en particular que era Luis Eduardo Guerra. Esa masacre provocó también un desplazamiento casi de quienes se quedaban. O sea, a partir de de los desplazamientos anteriores quedaban muy pocos, pero a unos. Y a partir de ahí se fueron los demás. Entonces, la comunidad no se contentó con tomar nuevamente para sí algunas de las veredas más aledañas, pero más cercanas, sino más lejanas, incluyendo Mulatos. Retomar Mulatos después de la masacre fue un acto muy simbólico y, por supuesto, un acto de resistencia. Volver a los territorios, volver al sitio de los hechos y decir, no nos vamos a intimidar. Sabemos que corremos un riesgo, pero vamos a retomar estos terrenos para nuestros propósitos de vida, ¿no? De sembrar, de vivir la vida plenamente campesina, que es lo que quieren hacer al fin y al cabo. Entonces, los ejemplos de los muertos como Luis Eduardo Guerra, la familia de él, otra familia que murió, y de las demás masacres han
han sido asesinadas algunas 200 personas a lo largo de los años. Afortunadamente cada vez menos, pero digamos, inclusive los primeros años, el recuerdo de esas primeras personas asesinadas sigue siendo um, una fuente de fuerza para la comunidad hoy en día. Entonces, sí, y lo que Marcia dijo, digamos, nombró las piedras, que es, o sea, una de las técnicas de las cuales habla el artículo, de tomar piedras del río, de la carretera, o de donde sea, pintarlos, ponerles los nombres de las personas muertas, asesinadas, y mantener la pintura fresca. Es en sí un acto de resistencia. Siempre, digamos, cada vez que se tome en la mano, cada vez que vuelve y se pinta, es renovar la memoria y renovar las fuerzas, ¿no? Renovar la fuente de la fuerza. Bien, entonces es muy acertado lo que dice el artículo y lo que señalaste, Marcia. ¿Alguien quisiera intervenir con un punto en este momento? No sé si Alejo, creo que tenía algunas preguntas, Alejo. O si no, pues, digamos, podríamos ir en la línea también de pensar en las víctimas, pero antes de eso, no sé, Alejo me ha dicho que tenía algunas preguntas, pero no sé, parece que tiene algunos problemas de conexión nuevamente. Alejo. Mira, sí, ya. Mira, es que tengo unas preguntas, entonces, para empezar, tengo demasiadas preguntas, pero entonces para empezar, me gustaría con dos preguntitas básicas. Primero, el artículo es verdaderamente revelador porque, o sea, no lo deja como ubicar a uno cuando ya me bota la siguiente pregunta, el interrogante, que es el siguiente. ¿Cuál es la contribución del ejercicio de la memoria con base en un lugar a la construcción de paz por parte de los movimientos sociales? Ahí para la pregunta para Peter sería, bueno, listo, respondiendo a la pregunta, pues, ¿cómo se hace para la construcción de esos movimientos sociales y que ese constructo de memoria sirva para fortificar o reforzar los procesos de paz? ¿Listo? Primero. Y segundo, y me llama mucho la atención, para que me lo expliques, ¿cómo hiciste para la resignificación del concepto de monumento? ¿Sí? Tú le preguntas a una persona de a pie, dice, ¿qué es un monumento? Y entonces la persona se imagina, no, es que es un prócer, es que es alguien en un caballo, es alguna estatua, una placa con mármol, con todo esculpido. Y cuando de repente me llama y es poderosa la resignificación que haces a partir de las piedras y del concepto de monumento. ¿Cómo fue esa resignificación? Pues perdonarás las dos preguntas así como duras, pero entonces el tiempo es apremiante, ¿no? Perfecto, me parece muy bien. Y una cosa creo que un poco vincula las dos preguntas. O sea, vale la pena tener en cuenta que es todo el proceso de la comunidad de paz, es un proceso un poco orgánico, ¿no? O sea, no se creó, no llegó a crearse con una hoja de ruta adelante. Se creó para lograr unos objetivos. Pero el camino a lograrlos no estaba determinado para nada. Entonces, pues tanto la construcción digamos, en términos de movimientos sociales y la resignificación de monumentos son tal vez fenómenos que se han venido desarrollando orgánicamente. Con respecto a la primera, la construcción de movimientos sociales, y como la memoria refuerza procesos de paz.
hay que entender el proceso de comunidad como un movimiento social en miniatura, creo. Digamos, el número de adherentes a la comunidad puede variar, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Entre algunos cuantos cientos personas hasta inclusive más de 1000 en sus momentos. Y es una mini movimiento social, ¿no? Un movimiento social en miniatura, podríamos decir. ¿Cómo se ha venido creando? Es de acuerdo con las circunstancias. Primero, quienes vivían esos momentos iniciales de peligro, ¿no? Pero luego, en la medida en que, digamos, la comunidad se ha ganado espacios para sí, otras aldeas, otros caseríos, inclusive al otro lado de la frontera de Antioquia con Córdoba, también se han interesado. Entonces, creo que eso también ha sido de acuerdo, digamos, con el papel que ha podido jugar en la zona, la misma comunidad de paz. Digamos, la comunidad no solo es una unidad así, sino un líder reconocido por lo menos en el territorio del corregimiento y los vecinos, ¿no? Es verdad que hay gente que no pertenece a la comunidad, que va de consejos o busca refugio, por ejemplo. Entonces, pues se ha posicionado como un actor en la zona. Pero todo orgánicamente dependiendo o sea, esto ha supuesto un movimiento hacia el oriente, a partir de San José hacia el oriente, o en la montaña. Pero luego, la construcción de relaciones con otros movimientos sociales, ¿no? Digamos, esto también se inscribe en procesos de neutralidad que también se han intentado, por ejemplo, en el Atrato, Curvarado, Guamiandó, o en los últimos años unos espacios humanitarios en Buenaventura, que un poco también juegan con esta idea de la neutralidad, ¿no? Entonces, pues se inscribe en esa línea. También la parte de lo que es la Universidad Campesina, digamos, se reúnen con otros campesinos, con otras comunidades campesinas para experimentar, digamos, y llevar a cabo una profundización en lo que es ser campesino. Entonces, con sus procesos agrícolas, por ejemplo. Esto ya los ha llevado a la cuestión de la soberanía alimentaria, por ejemplo. Nuevamente tenemos que tener en cuenta que, digamos, en el trasfondo está la vivencia de los bloqueos alimentarios, ¿no? Simplemente les tocaba sembrar y conseguir su propia comida con sus propias manos o no. Pero eso los ha llevado a otra lógica totalmente. Entonces, todo lo que es digamos, el movimiento campesino, hechos están muy presentes allí, y tal vez un tercer cruce es con, digamos, lo que podríamos llamar la comunidad defensora de derechos humanos. Entonces, es en ese sentido que la comunidad realmente tiene como un perfil muy alto a nivel internacional, como defensores de los derechos más esenciales, ¿no? Derecho a la tierra, el derecho al hogar, el derecho a la vida inclusive. Y la comunidad ha sido como muy reconocida al nivel internacional por su defensa de
los derechos más fundamentales. Entonces, la comunidad es un proceso interno, ¿no? Es un movimiento social en sí. Los procesos son orgánicos, deliberativos, se debate, se vota un consejo interno, ¿no? O sea, hay procesos internos que se manejan, pero el cruce también ha sido con, digamos, con los habitantes de la zona, no pertenece a la comunidad, en el mundo campesino, digamos, a nivel nacional, y si a la escala internacional, una postura muy reconocida en la defensa de derechos humanos. Claro, y esto cómo se vincula esta cuestión con la memoria y la paz. Empezando otra vez desde lo esencial, ¿no? Desde lo pequeño. Tienen una propuesta de paz. Una propuesta de paz para sí mismos. Les permite vivir en sus tierras, sembrar sus cultivos, sin que sean desplazados, asesinados o de otra manera perjudicados. Los espacios son libres de actores armados, ¿no? Una de las reglas absolutamente principales es que, digamos, que se niega la entrada a cualquier actor armado. Y yo he sido testigo, digamos, de lo que pasa cuando entran actores armados. O sea, la comunidad se reúne y, o sea, obviamente sin ninguna forma, de ninguna manera armada, ella misma, la comunidad prohíbe armas a sí misma. Entonces van desarmados, sin defensa si quieren, o con la fuerza moral que traen. Y les piden, les solicitan, les exigen que salgan de sus territorios. Entonces son territorios libres de violencia en ese sentido. Podríamos decir como una paz negativa, ¿no? Para usar el término de Galton. Pero, digamos, en realidad, su propuesta de memoria, su propuesta de no olvidar ninguno de los hechos que han sufrido, su apuesta por la vida campesina, ahí se ve cómo se va entrando en la eliminación. Obviamente no son santos, no han podido como eliminar toda la violencia estructural y cultural que también puede existir, ¿no? Pero se han dado pasos a ello. Entonces, pues en ese sentido creo que podemos hablar de paz, ¿no? Y son un ejemplo para otras comunidades que están sufriendo o librando la misma, pues digo batalla, pero la misma lucha, tal vez es la mejor palabra. Y la memoria de todo lo que han creado es, como lo dice el artículo, o como lo decían esas palabras en la pared del edificio, en la unión, digamos, la memoria es resistir, ¿no? Rememorar es resistir. Entonces, nuevamente podemos decir que la memoria es la fuerza que les permite tomar y seguir en su camino emancipatoria, podríamos decir. Sí, digamos, si eso poco real, no, por lo menos tocamos algunas cosas ahí con respecto a la primera pregunta. Y la segunda es muy interesante, la resignificación del monumento. Y esto es lo que se ha comentado ya, digamos, las piedras. De hecho, las piedras no son la única forma de monumento que hay. También
digamos, tú puedes entrar en algunos de los espacios de la comunidad y ves murales. Ves murales. Y se me confunden. Otra cosa sería, no sé si esto existía cuando el artículo se escribió, pero ahora en San Josecito, digamos lo que es el centro administrativo, sigue siendo em, sigue siendo un espacio rural, pero es verdad que cumple funciones como la comunidad tiene la personería jurídica, sirve de una manera como un centro administrativo, de una manera, pero es un espacio campestre, es un espacio rural. Y ahora en medio de ese espacio que comenzó siendo un lugar de desplazamiento, lo han construido ellos mismos. Ahora un círculo de tumbas. Entonces, pues, no es solamente o sea, no es una estatua de un general, como dices, Alejo, pero, sino, digamos, los restos mortales de algunos de sus asesinados están ahí en medio de ellos. Entonces, la resignificación abarca, digamos, la presencia, ¿no? Abraza la presencia física, inclusive de los que ya no están. No pueden despertarse y salir de sus casas sin, o sea, tener ellos delante. Y esto es lo que también han hecho bueno, no también, tal vez no en la misma, en realidad es solo San Josecito que tiene, digamos, esas tumbas ahí, pero en Mulatos también. Mulatos es un ejemplo increíble de lo que se ha podido hacer a partir de una situación absolutamente devastadora. O sea, lo que hay ahí ahora es una aldea construida de la nada. Esta aldea tiene kioscos, digamos, para las actividades de la comunidad, tiene una capillita donde pues, está situado sobre el lugar donde encontraron los restos, ¿no? de Luis Eduardo Guerra, de este líder asesinado. Y ahí se ofrece una misa una vez al año, el día de su asesinado, un asesinato, perdón. Y por supuesto han podido como volver a sembrar, ¿no? Entonces todos los alrededores tienen maíz, bueno, dependiendo de la época, ¿no? También otras siembras, ¿no? Entonces, el monumento es presencia, no es pasado, es presencia. Y convivencia, tal vez inclusive, podríamos decir. Se podría decir que es la presencia que nos pone en convivencia del pasado. Perfecto, perfecto. Okay. Sí. Es un poco también como esa idea. Si Ay, dale. pregunta. No, me quedé pensando justamente en que es como esa idea que hemos encontrado en muchos de los textos sobre qué significa la memoria, ¿no? Que la memoria es traer al presente los sucesos del pasado, pero con una visión de futuro, con la idea de transformar nuestro futuro desde el presente, pero teniendo presente el pasado, un poco como una retahíla, un poco compleja, pero que siento que aquí la comunidad de paz lo está diciendo perfectamente, es cómo traemos ese pasado infortunado, doloroso, que produce rabia, de injusticia, de estas masacres
de la masacre de mulatos, de la masacre también de la Resbalosa, cómo traemos esas masacres, como miles de masacres que han ocurrido en nuestro país, cómo trabajamos entonces en torno a esa memoria, la traemos aquí a este presente, a lo que nos está pasando en este momento, mantenemos vivo, como tú decías, el recuerdo de quienes han muerto, están presentes ahí. No es un ausente, no son unos ausentes, son unos presentes en la vida cotidiana de esta comunidad que le apuesta a una transformación de paz a partir de tener ese presente ahí, a partir de la construcción, por ejemplo, de su pueblo alrededor de las piedras, cuando tuvieron que hacer uno de esos desplazamientos forzados en la región, y como entonces se llevan sus piedras, lo primero que hacen es llevarse las piedras que simbolizan a sus líderes y a esas familias y a esos niños asesinados, cómo se llevan sus piedras. Y dicen, es que lo primero que nos vamos a llevar nosotros es a nuestros muertos. Nos los vamos a llevar y los ponemos aquí, y a partir de ponerlos aquí, en este espacio, ahora sí, vamos a construir alrededor nuestra comunidad, nuestro nuevo caserío. Entonces, me parece tan potente el mensaje que nos está transmitiendo esta comunidad, que va más allá de lo que puedan decir los autores, que muchos autores han dicho muchas cosas frente a esto que estamos diciendo, pero es que ellos lo están poniendo ahí en acción. Esto que se dice frecuentemente frente a los temas de memoria, ellos lo están diciendo con sus acciones. Eso me parece tan potente, y además creo que nos da un mensaje muy importante para los colombianos y para todos aquellos que en diferentes países han sufrido estos temas de la violencia en el mundo, y es un mensaje frente a sigamos pensándonos la memoria, pero no una memoria para quedarnos en el dolor, no una memoria para quedarnos en la tristeza, aunque duele, aunque da rabia, aunque hay múltiples emociones que se evocan alrededor de esas situaciones dolorosas, pero no es quedarnos en ese pasado, sino es reconstruirnos constantemente, es transformarnos, es generar, como en algún momento lo decía al principio, es generar esas formas de denuncia para reclamar justicia desde otros aspectos distintos a los que conocemos frecuentemente, otra forma de justicia. Entonces, me parece muy potente porque es un mensaje muy claro para todos y todas de resistencia y de presencia de ese pasado para la transformación del país. Y anecdóticamente se puede decir que, digamos, traer esos, digamos, las tumbas a San Josecito, a donde están hoy en día, digamos, eso fue una lucha, ¿no? O sea, digamos, no tenían el visto bueno, realmente. Inclusive hasta el día cuando lo hicieron. Al final habían tratado de negociarlo y al final, como quedaron habían quedado en el sitio donde estaban viviendo antes, en la cabecera municipal o del corregimiento, al final un día dijeron, bueno, fijaron el día y fueron a las tumbas y las trajeron, las llevaron. Y la comunidad tiene esa terquedad también, ¿no? O sea, si han podido sobrevivir en medio es porque tienen han podido, o sea, no importa lo que piensen los demás, tampoco. O sea, que digan lo que digan. Estos son nuestros muertos y nos las vamos a quedar. Creo que, digamos, no sé, díganme en algún momento si, o sea, tengo aquí unas fotos que si les interesa ver cómo son esos territorios. En realidad, tengo unas fotos que les puedo mostrar para que visualicen un poco también. Pero precisamente, digamos, no sé, yo estoy aquí rodeado de los edificios de Bogotá, ¿no? Y digamos, siempre otra cosa que tener en cuenta es que estas formas de construcción tal vez están un poco invisibles a los ojos de quienes vivimos en la ciudad, pero no quiere decir que no estén pasando. Y digamos, hay una pregunta de cómo en realidad la comunidad se siente, digamos, una cierta decepción con el país, ¿no? Que no ha tenido el respaldo del país, o ciertamente no las instituciones del país, que
del Estado que se supone que habría sido, digamos, hubiera estado ahí para apoyarla y en cambio así une sus victimarios. Entonces, como un poco consecuencia de eso, la comunidad no se dirige tanto al resto de Colombia, sino al nivel internacional. Y hay un cierto peligro, un cierto riesgo que las experiencias se conozcan al nivel del exterior, ¿no? No se conozcan al interior del país. Y por eso creo que, digamos, espacios inclusive como estos, digamos, que pueden ser pequeños puentes, ¿no? También tienen ese valor también, ¿no? Que los procesos están pasando, los conozcamos o no. Creo que otra cosa, tal vez queda por decir un poco en construyendo lo que acabas de decir, Marcia, es la cuestión de que estos actos cotidianos de resistencia, que pueden ser actos o sumado actos muy valientes, ¿no? También, o en esa línea muy fina entre la valentía y la locura, uno podría decir, pero son actos cotidianos. Inclusive el acto cotidiano de ir a sembrar. Así se están construyendo, digamos, en sujetos políticos también, ¿no? Se entienden como sujetos de derechos, ¿no? Sujetos de es, o agentes de su propia emancipación. Creo que es, o sea, como tienen una vocación campesina, sin duda alguna, y tus comentarios iniciales, Marcia, la conexión con el territorio es muy fuerte, la vocación campesina es muy difícil describirla si no la has vivido, pero si la ves y si un poco la presencias, sabes lo que quiere decir. Son campesinos, pero son actores de una emancipación. En ese sentido, su proyecto es absolutamente político. Bien. Y creo que en ese sentido tenemos que pensar la memoria como algo político. Que seguramente ustedes han visto eso en sus otros diálogos. También para reforzar, me llama la atención dos cosas, como que vamos de dos en dos preguntas. Bueno, o sea, ¿cómo hacemos para quitar de la cabeza del colombiano la normatividad de la guerra y de la violencia? Ejemplo, o sea, para mí o sea, me llamó mucho la atención cuando el del texto me dice, la comunidad de la paz se establece cuando la violencia es la norma de la coyuntura actual. O sea, es cierto, por ejemplo, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Acá cerquita, matan 4 o 5 personas y hay una masacre y hay una cuestión mediática e investigan y dan con los culpables y dan una explicación. Y si el gobierno, pues, ¿no qué? Y si el gobierno no da explicaciones, entonces hay protestas y la gente es sensible. Acá, pues, realmente no hay como, o sea, la violencia normatiza todo, o sea, naturalizamos la violencia como un acto de la cotidianidad. Y la segunda pregunta es un poco más compleja, ¿sí? O sea, ¿cómo quisiera que me relatara desde su experiencia con las comunidades de San José de Apartado, cómo es ese camino de la memoria que se llama el retorno difícil? Uy, no, eso, o sea, y además, o sea, yo desde el punto de vista, yo admiro a la gente porque para mí es difícil una cuestión que me digan, venga, la memoria, usted tiene que retornar a lo difícil, pero usted tiene que retornar sin olvidar. ¿Mm?
usted tiene que retornar sin actos vengativos. Ujú, ujú. Y tras del hecho, usted no tiene que, o sea, tiene que tenerle fe a la justicia colombiana, no capitular en eso, ¿sí? Ajá, Sino que exigir ujú, que así sean 5, 6, 10, 20, 30 años, haya justicia. ujú, ujú. Entonces, no sé cómo me puedas desenrollar esa maraña que te preguntaba. Pues haré mi mejor esfuerzo. Em, yo no sé si, digamos, para ir primero a digamos, la pregunta de con la normatividad de la guerra, ¿no? Digamos que se ha naturalizado de una manera. Em, yo creo que si existiera una vara mágica, ya hubiéramos solucionado ese problema. Entonces, em, ¿cómo quitarlo? No creo que haya una sola respuesta. Digamos, estas van a ser la suma de todas las prácticas que podamos ir subiendo, ¿no? O sumando, mejor dicho. Um, Sean esfuerzos como este, ¿no? Um, Reunirnos y charlar un rato acerca de algunos ejemplos. Um, Hasta poco desde lo micro a lo macro, ¿no? Pero un poco pues, vivimos lo que era la vivimos el plebiscito, ¿no? Y la pérdida en menos de 1%, ¿no? Digamos, yo creo que hay una, hay una barrera psicológica, ¿no? O sea, que, digamos, se ha naturalizado hasta el punto en que no creemos que las cosas puedan cambiar. Entonces, y en esa campaña, o sea, del plebiscito y no solo en el plebiscito, digamos, la, el poder de los mensajes, un poco al fin y al cabo, implicaban que las cosas no pueden cambiar, ¿no? O sea, esto es, con esto nos tenemos que quedar, ¿no? Entonces, inclusive cosas como el que cómo vamos a proyectar una visión de la paz. Es la paz que queremos. Um, Sin impunidad, lo decía como a propósitos de esa campaña, lo decía perfectamente, ¿no? Y nunca fuimos capaces de generar, hablamos de que hay que ceder cosas, que hay que tragar sapos, que hay que no sé qué, y no hicimos una visión. Entonces, pues, desde lo macro, lo micro, todo lo que queda dentro. Pero digamos, y creo que lo que me lleva a la segunda pregunta es el esfuerzo cotidiano también, ¿no? Es un poco es encontrar las fuerzas para, o sea, hoy voy a ir a sembrar mis frijoles. O yo qué sé, hoy vamos a ir a trabajar en comunidad um, y mejorar uno de los caminos. O sea, en la cotidianidad tienen una propuesta y en nuestros ambientes también. O sea, ¿cuáles son las construcciones cotidianas que estamos haciendo? O sea, en los niveles, pero también en el tiempo. Um, y esa cotidianidad creo que nos puede ayudar con el concepto del retorno difícil también. Um, Ellos sabían, siempre han sabido que, digamos, retomar una tierra abandonada no es cosa de un día por la mañana. Eso es, o sea, aunque no dependan del Estado, de esas retomas, y no dependan de las armas, es una estrategia, ¿no? Es una estrategia. Entonces, es visionar
eso de formar una visión, preguntarse lo que es que supone, y a pesar de todas las dificultades materiales y emocionales, podríamos decir, que ese retorno difícil abarca como un poco la idea de pues, hemos sido, no solo que hemos sido la comunidad, hemos sido víctimas de agresiones, pero también, digamos, eso, ¿dónde están? ¿Cómo no nos quedamos en un duelo que nos paraliza, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que el duelo los fortalece? Um, y eso no es nada fácil. No es nada fácil. Um, entonces, pues es un camino difícil, es un retorno difícil en muchos sentidos. Obviamente la comunidad tiene retornos como muy físicos, o sea, en las retomas de la tierra, pero digamos, creo que esos son retornos emocionales también, ¿no? Retornos a, a la fuente de la inspiración. um, entonces, pero estas son cosas que se vienen, muy poquito a poquito, como el sedimento casi en una, no sé, en una figura geométrica, geológica. No pasa de un día del otro, pero de repente tienes una estructura, es un soporte. No sé si eso, espero que no haya sido demasiado abstracto, pero digamos, son cosas, digamos que, o sea, yo conviví con la comunidad 1 año y, digamos, a lo mejor si vas puntualmente y acompañas una conmemoración, pues vas a tener seguramente una experiencia muy viva, ¿no? Pues si tú vives ahí si enero a diciembre, ves los ritmos que manejan. Um, y sí, o sea, creo que una última cosa, creo que el ritmo del mismo campo ayuda. El campo no tiene afán. El mismo campo obedece otras. O sea, a veces en la ciudad tampoco podemos apreciar eso fácilmente, pero sus ritmos son los ritmos del campo. En todo el sentido. Vale, Peter, muchísimas gracias. Tenemos un comentario del profesor Néstor Ramírez. Néstor, te damos la palabra entonces para que sigamos en esta conversación. Bueno, ¿cómo se oye? ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, Perfecto. pues muchas gracias al profesor Peter por compartir con nosotros esa experiencia de vida que es estar en esos territorios y compartir con los actores de carne y hueso que afrontan y han afrontado esta cruenta realidad de manera cotidiana, que como señalaba hace un momento, a veces desde la ciudad no tenemos ni siquiera las herramientas conceptuales para poder medio acercarnos a esa realidad que es la cotidianidad del campesino, de las personas allá. Entonces, muy importante el compartir esta visión del profesor Peter. Yo he tenido siempre frente al asunto de la memoria, pues la idea de que la memoria no es para recordar, para rememorar, sino que la memoria en las circunstancias actuales, y ya lo dijo Marcia hace un momento, tiene que ser una herramienta para poder decir, aquí lo resumían algunos sectores sociales con es para que no se vuelva a repetir nunca, nunca jamás. La memoria es una herramienta para que no se vuelvan a repetir esas cosas. Pero digamos que hay un término que ha entrado por ahí, que es el término de la neutralidad. Que yo lo entiendo
la neutralidad como que si hay dos enfrentados, a mí no me metan en esa pelea. Yo soy neutral en la pelea de ustedes dos. Yo no estoy ni con el uno ni estoy con el otro. Digamos que es una manera de entender la neutralidad, lo cual no significa que esas comunidades no tengan una propia, un proyecto de vida o una visión política de lo que está pasando. Es completamente diferente. O sea, levantar la bandera blanca en un sitio para decir nosotros no estamos en esa guerra, nosotros no nos metemos no nos metan en esa pelea, todo. Pero las comunidades han sido agredidas, violentadas, masacradas. Sociales muy contemporáneas, el concepto de resistencia cobra vida, cobra vida. Ustedes nos los mataron, pero no nos los mataron, aquí están, no están muertos, ustedes querían, aquí están. O sea, es una expresión, la resistencia con esas actitudes, la de sembrar el maíz es un acto la de volver a sembrar, la de volver a hacer, a mi juicio, es una expresión de resistencia de una comunidad frente a una agresión por parte de unas fuerzas oscuras, llamo yo a esas fuerzas, unas fuerzas oscuras. Entonces, pero son actos, yo tengo un sesgo por aquello de la formación académica, sesgo, son actos políticos. O sea, es un acto político, son actos políticos. O sea, esto de la memoria y la resistencia a mí me satisface esa relación, porque permite entender conceptualmente, acercarse un poco más a lo que realmente está pasando allá. O sea, no es rememorando, no es recordando, no. Aquí seguimos viviendo y aquí estamos con la secreta esperanza de que las cosas algún día sean mejores. Porque yo creo que el día que el ser humano, las comunidades no tengan esa esperanza de que algún día las cosas pueden ser mejores, otro sería el escenario. O sea, eso está en el fondo, yo diría que eso es una cosa innata del ser humano, el querer vivir en un ambiente de convivencia, eso, y entre los campesinos eso es más normal que en el citadino. El citadino allá somos individualistas, cerramos la puerta del apartamento y nada. Ya convivimos ahí entre nosotros, la familia detrás de las puertas, pero poco convivimos con el resto. En el campo uno saluda al que pasa, al que viene, a que a todo el mundo se saluda. Y el anhelo de paz es real. Y estos actos son una expresión de esa propuesta de paz, de queremos, o sea, sembramos el maíz y hacemos esto y todo, no pudieron con nosotros ni podrán con nosotros, es más o menos, es eso, o sea, se enfrentan desarmados enfrentarse desarmados ante estos personajes para decirles váyanse de nuestro territorio, eso es un acto de valentía muy grande y es una expresión política de una comunidad. O sea, hay mucho que aprender sobre lo que son las realidades cotidianas hoy en día en lo que estamos llamando el posconflicto. O sea, eso hay que mirarlo muy bien, para poder contribuir a lo que queremos muchos, poder contribuir a la convivencia, como dijo el pontífice, a la reconciliación nacional, a ese tipo de cosas, contribuir con ello desde la academia, porque no podríamos hacer otra cosa. O sea, ¿qué puede hacer un historiador o quien, si no está aquí el laboratorio de la realidad misma que le está diciendo, oiga, venga, métase aquí y mire a ver cómo contribuye usted desde la academia con lo que aquí está pasando? Y Peter lo dijo hace un momento, puede ser un grupito en este momento de 8, 9, 10 personas, pero podemos servir de puente o como se está diciendo hoy en algunos escenarios, ¿no? En el tejido social de esto, contribuir ir tejiendo de a poquito y a poquitos, a ver si logramos.
Muy, muy valioso, profesor Peter, la experiencia suya en esas comunidades, en ese sector tan terrible, tan terrible, muy valioso, muy valioso. Muchas gracias, profesor Peter. Quiero complementar dos cosas ahí. La cuestión de la neutralidad creo que es muy importante, digamos, que la hayas mencionado. Que creo que este es un concepto que, o sea, tú has señalado un poco que puede tener una mayor profundidad de la que a lo mejor nos imaginamos al oír la palabra. Pero esa es otra de esas cosas ahí que se ha desarrollado con el tiempo. Y yo, o sea, en particular tenía un contexto, bueno, bien particular, que digamos, en esa época también, en esa zona, en Antioquia, como alrededor de Antioquia, cuando el expresidente Uribe era gobernador, creaba lo que llamaba convivir. Y eran como es, una especie de grupos informantes, ¿no? Em, y Álvaro Uribe, de una pelea de años con la comunidad de paz, y en parte se cree que se remonta a que la comunidad rechazó su propuesta de neutralidad. Él no tenía ningún problema que no se cooperara con las guerrillas o inclusive con los paramilitares, pero tenía la absolutamente expectativa de que colaborara con los convivir con el Estado. Pero hasta ahí la comunidad dio un primer paso, ¿no? Dijo, no, tampoco. Porque cualquier cosa que lleve a la violencia, que suponga armas, ya hemos comprobado que esto es daño para nosotros. Entonces, simplemente, no. Pero con el tiempo, la neutralidad se ha convertido como en una, una fuerza que posibilita todo lo demás, ¿no? O sea, inició como algo tal vez limitado, pero aún así rompiendo una frontera, pues se ha convertido ya o sea, sin la neutralidad de la comunidad, pues no puede haber ninguna, digamos, no puede haber vida en su proceso. Sí, entonces, es todo lo que subyace ahí y le da sustento. Y la cuestión del individualismo de la sociedad, ¿no? La sociedad urbana. También lo menciona el artículo, o sea, el, nos salvamos todos o nadie se salva. No, es el sujeto emancipatorio es el colectivo. Y eso también es muy importante. Me gustaría, si me pueden dejar compartir la pantalla, me gustaría mostrarles una foto bueno, hay muchas fotos que les gustaría mostrar. Si hay otros comentarios, no quiero como dominar el espacio, Marcia, pero no sé para que Peter pueda compartir la pantalla, Marcia, que tú eres la anfitriona, abres el listado de participantes y Ya lo donde está puse el... como ya está de coanfitrión. coanfitrión. Perfecto, ya Qué puede pena, compartirla. Peter. Yo estaba esperando tus fotos y se me había olvidado que tenía que colocarte como no pasa coanfitrión. nada. Mil disculpas. No pasa nada. Puede compartir su pantalla con Entonces, los a ver, demás. En compartir compartir. pantalla, listo. Sí. Tantas Entonces, menciones que sí me parecería muy chévere ver los anexos. Muy interesante poder ver los anexos. la primera foto que les quisiera mostrar es una de las placas que la comunidad pone a la entrada en sus caseríos, ¿no? En sus aldeas. Y desde que yo tomé esa foto, o que me tomaron esa foto, han agregado una o dos más, pero les da una idea, ¿no? O sea, están ahí, uno está a punto de entrar en su espacio. Y pues, la comunidad libremente, no hay ninguna fuerza, sino el compromiso propio, ¿no? La comunidad libremente participa en los trabajos comunitarios. Dice no a la injusticia,
impunidad de los hechos. No participa en la guerra ni indirecta ni directamente. No porta armas, no manipula ni entrega información a ninguna de las partes. Y ahora han agregado como en la no toma de alcohol, porque eso ha sido problemático, digamos, no solo para ellos, sino, digamos, alcohol y violencia, en contextos de violencia, ¿no? Pero, y hay otra que es no colaboramos, o cómo es, recibimos, no recibimos indemnizaciones del Estado, algo así. Digamos, tus muertos no tienen precio, básicamente. Esto, o sea, es una declaración muy fuerte, ¿no? O sea, o sea estás retando a las normas que rigen la guerra, sin duda. Esto. No sé si hay una pregunta o un comentario, o si les interesaría como ver algunas fotos de mulatos y como el territorio pues muy montaña adentro. A mí Yo, me yo gustaría tengo ver una, las fotos, no sé. yo quisiera ver las fotos, pero tengo una pregunta justamente a partir de esta foto que nos estás mostrando. Bueno, vemos Y aquí un momento entonces. la pregunta es justamente por uno de esos ítems que aparece ahí, y es no Ajá, participar en la guerra ni directa ni ajá, indirectamente. Pasa que en muchas ajá, comunidades campesinas pasan los paramilitares o ujú, pasan los GAP, grupos armados, post-desmovilización, o pasan la guerrilla, y entonces tienen que hacer el sancocho, ajá, darles ciertas cosas. Entonces, ese ajá, tema de lo indirecto, por ejemplo, cuando llegan este tipo de actores armados a los territorios y les dicen, necesito aquí que me mates la ternerita y me hace el favor, hace la comidita. ajá, Por ejemplo, ese tipo de acciones que se toman por otros grupos armados como acciones de participación o de ir en ajá, pro de un ajá. grupo armado y en contra de otro, ¿cómo ellos han trabajado ese tema? Dicen, no, yo no le preparo nada, o le preparan a todo el mundo. O sea, son preguntas de pronto un poco desde lo cotidiano, pero que quisiera saber cómo manejan eso, esos temas de cuando van los actores armados, y es muy complicado decirle a un actor armado, oiga, no le voy a preparar nada. Entonces, como por ejemplo, frente a ese tema que es Ujú, tan, ujú. tan, digamos que es tan evidenciado en muchos territorios, por ejemplo, frente al tema de la comida y de matar la ternera y se comen las Ujú, gallinas y estas ujú, cosas. ujú, ¿Cómo ujú. es allá? Muy, muy buena pregunta. La respuesta es sencilla, no, dicen no. Em, Regáleme un tintico, hágame el favor. No, no. Ni se le ocurra. Pense. Es muy interesante porque, digamos, obviamente la comunidad no, o sea, la comunidad es una apuesta por la sociedad civil en general, ¿no? O la población civil en general. Entonces, no dice y digamos alrededor, o sea, me acuerdo, digamos, al llegar a donde estoy ahí en esa foto, eso es subir 2 horas una montaña. Um, y había una casa en el camino con una familia amiga de la comunidad. Um, y pues se convirtió un poco en amiga de los gringos que íbamos para estar ese acompañamiento internacional. Y bueno, pues, un día estábamos ahí llegando a la casita no perteneciente a la comunidad, pero en el camino. Y había un montón de soldados ahí, como pues viendo eso, que agüita, me regala agüita, me regalo lo que sea. Y ellos no sabían decir no. Yo les dije después, o sea, tampoco, bueno, nos alejamos de hecho, porque tampoco teníamos que estar en ningún espacio con actores armados, pero en una posterior ocasión les dije, ¿querían estar con ellos ahí o qué? Me dijeron, no, es que obviamente no sabemos decir no.
creo que la fuerza de la comunidad o sea, en un inicio se supone que fue igual de difícil decir que no, pero ya un poco con el tiempo han tomado fuerza y se lo niegan. O sea, es muy, sería sancionado, digamos, internamente, si colaboraran de esa manera. Gracias, Peter. Esa era toda mi pregunta. Ahora sí, 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 creo es que puedo difícil servir por imaginarlo, es difícil imaginarlo, sí. porque, digamos, a lo mejor, como dices, no, ¿a quién, no? ¿Quién tiene un arma ahí en su persona? Pero no, es muy estrictos, son muy estrictos. A lo mejor voy a cambiar de álbum y em, les muestro un poco em, cómo fue el desarrollo de Mulatos. Em, Mulatos se ha desarrollado mucho más, inclusive desde que estas fotos las tomé. Em, pero estuve en un momento cuando realmente estaban ya a punto de visualizar cómo querían que Mulatos quedara. Entonces, pues, fue unas navidades, como un 22, 23, 24 de diciembre. Entonces ya estamos hablando de como 8 horas de camino, montaña adentro. Uno gasta todo el día llegando a este sitio. Hay un mensaje de Ángela Cruz que dice, Vale, vale. Gracias Peter, gracias a todos. La terquedad que mencionó el profesor es un acto de valor inigualable. Sin esa terquedad, tal vez la resistencia no habría prevalecido. Para las comunidades es de suma importancia realizar sus ritos y continuar en su lugar de origen. Gracias, Ángela, por tu comentario. Sí, Ángela, tienes toda la razón. E inclusive o sea, conmemorar es una terquedad. O sea, además de todo lo terco, ¿no? Pero que hay una especie de comportamiento esperado, ¿no? en una zona de guerra. Y es que te callas. Tú te callas porque nosotros mandamos por allí, por aquí. Inclusive o sea, la división del territorio, o sea, que en este caso, punta de un filo. Por un lado vas y por otro la herria. Y callas. Desalojamos lo sentimos mucho, no te callas. Entonces, denunciar y levantar la voz y pensar diferente, em, conmemorar es en sí un acto de terquedad. Es muy importante. Sí, me alegra que lo hayas mencionado. Sí, pues, aquí estamos viendo una foto del inicio de la construcción de un kiosco, básicamente. Y eso va tomando forma. Creo que eso fue un 23 de diciembre. Saben perfectamente y pues, así quedó. Y pues, ves los alrededores, ¿no? O sea, estamos pues, en tierra. O sea, al otro lado, detrás, de espaldas, está un río y la capilla para Luis Eduardo. No sé, a lo mejor seguramente les suene el nombre del padre Javier Giraldo. Sacerdote jesuita. Escribía sus columnas ¿No? en el tiempo hasta que lo vetaron. Sí, Pero pues el un padre sacerdote es muy progresista. el padre es no sé, un ejemplo de solidaridad. Sí.
Y pues ahí está inaugurando el kiosco. Y eso ya fue un 24 y se hizo un baile y tal. Yo tengo dos Una cam- preguntas más, pero es que soy muy preguntona. No sé si alguien más tenga preguntas o si no yo pregunto. Yo tengo más preguntas, pero dale, Marcia, porque es que, créame Tengo que más es preguntas en torno a tus imágenes, Peter. Si quieres, síguenos compartiendo, que me parece maravilloso lo y que las nos estás imágenes. compartiendo. voy a cambiar de álbum otra vez. Vale, listo. Y les Entonces, mientras muestro. te voy preguntando sobre eso, Ajá, justamente, tengo dos ajá, preguntas. Una es, en el artículo mencionabas que algunos de los campesinos desplazados por la construcción de la represa de Urrá, que como ajá, sabemos, pues digamos, hubo también el asesinato de un líder indígena, Kimi Pernía, a manos de los paramilitares, digamos, este personaje, Kimi Pernía, se opuso a la construcción de la represa de Urrá y por eso fue desaparecido y posteriormente asesinado. También, pues digamos, a partir de ese proyecto, de ese megaproyecto que fue la construcción de la represa de Urrá, los campesinos del Cesar fueron desplazados y ahí en el artículo mencionan también que estos campesinos se hicieron como en la frontera de la comunidad de paz pero que empezaron a ver la importancia de este proceso comunitario de resistencia también y que de alguna manera quisieron involucrarse con ese proceso. ujú, Eh, ujú. y eso entonces me hace pensar en la casita que mencionaste al principio, antes de llegar al primer paraje donde aparece el aviso, sí, porque esa Ah, casita de antes sí dijo, o sea, ellos ni idea, ni como que seguían esas normas de la comunidad, pero a diferencia del otro grupo de campesinos que fue desplazado por la represa de Urrá, ellos sí quisieron como acogerse a las normas de la comunidad, según lo que entiendo un poco del ajá, artículo, es lo que nos ajá, ajá, menciona. ajá. ¿Cómo estas comunidades campesinas que decidieron acoplarse a las ideas de esta comunidad de paz, cómo han sobrevivido a estos entornos agrestes cuando, digamos, un poco como que se adhirieron, pero no están dentro del territorio de la comunidad de paz? ¿Cómo ha sido Mm, para ellos? Si sabes un poco de eso para que nos cuentes, entonces esa sería mi sí, primera pregunta. Mi sí, segunda pregunta justamente es frente a la foto que nos presentas del padre, y oiga, es porque, digamos, muchos de los sacerdotes, por ejemplo, el caso específico de un sacerdote que ahora recuerdo en Cali, bueno, no es en Cali exactamente, es como a unas 2 o 3 horas, Trujillo, ya me acordé. En Trujillo, ah, el padre de la comunidad de Trujillo fue desaparecido ajá, y asesinado justamente por contribuir en esta defensa de la comunidad, en ujú, promover también algunos procesos económicos de la comunidad, y eso molestó a los grupos ujú, armados y hizo ujú, que se convirtiera en una víctima más del conflicto ujú. armado. En el caso del padre Giraldo, digamos, como si conoces un poco cómo es también el tema de seguridad para él, Ajá, si hay una protección también por estar dentro de la comunidad de alguna manera tácita, ujú, y el ser visible a nivel internacional también le da ciertas protecciones, pero pues claro, puedo estar visible, pero pues como tú decías ahorita, si yo tengo en el pecho un revólver, pues como que es un poco complejo, entonces pues tengo esas dos preguntas ahí. mm. Sí, Nos es el test. muestras las fotos. Sí, no, son preguntas excelentes. La cuestión de la gestión, la comunidad de la zona de Urrá, ¿no? Y de Tierra Alta de Córdoba. Ese proceso comenzó justamente cuando yo estaba ahí. Entonces pude acompañar, digamos, casi el primer acercamiento, ¿no? Que tuvo lugar, bueno, el primer acercamiento fueron en realidad varias reuniones, ¿no? Primero hubo un viaje de una semana a los territorios de Córdoba que se están pensando en unirse al proyecto, ¿no? Sumarse. Luego fueron invitados a un encuentro comunitario en La Respalosa,
de las veredas que sufrió la masacre, ¿no? Y nuevamente en Mulatos en Navidad fueron invitados a esa celebración. Entonces fue como un proceso paulatino, ¿no? De conocer precisamente cuáles son los principios que vimos en la otra foto. Si realmente podían estar como seguros de que querían comprometerse con esos principios, ¿no? Vale la pena decir, digamos, los territorios de la comunidad no son contiguos, o sea, no hay solo, o sea, dentro de las veredas del corregimiento de San José de Apartado, digamos, son espaciositos, son aldeas, caseríos. Entonces puedes caminar, digamos, a lo mejor entre Arenas y La Unión, donde nosotros nos encontrábamos. Eso es un camino cortico, 1 hora y media. Pero luego para llegar a las veredas de Córdoba, pues eso fueron 2 días, o sea, de camino. Entonces, claro, eso generó el impacto de mover un poco el centro de gravedad de la comunidad hacia Mulatos. Que venía ya tomando importancia por lo simbólico, pero también un poco, la expansión a Córdoba, Mulatos, venía a ser un punto mediano casi para los territorios más extremos. En ese sentido, yo creo que hay mucho aislamiento y claro, corres un riesgo, ¿no? O sea, el hecho de tener esos principios no te, no te protege de nada en sí. Una protección es tener internacionales, ¿no? Entonces, nos movíamos bastante y hicimos como muy públicos nuestros movimientos. Entonces, en ese sentido, íbamos donde nos pedían. Si veíamos después de un análisis que había condiciones para hacerlo, pues, íbamos a tal territorio y un poco la disuasión moral y la posibilidad de que nos pudiéramos convertir en testigos de algo, era una forma de ellos protegerse. Y hasta el día de hoy siguen contando esa metodología, digamos, que se conoce como acompañamiento internacional. Pero, digamos, la probabilidad que presenciáramos algo, o sea, era menor. O sea, la idea era disuadir. Entonces, disuadiendo, pues, lógicamente, empíricamente se ha podido comprobar que las cosas no pasan cuando hay testigos, digamos. Pero dependen un poco de la fuerza moral, ¿no? Del acompañamiento internacional y sus propios principios, porque estamos hablando de territorios al lado de Urrá, que, bueno, el contexto es bien diferente, de ser 2 corregimientos vecinos, pero pasas a Córdoba y el contexto es otro, o sea, ya estamos hablando de la dinámica un poco más del nudo de Paramillo, que quizá otros actores son los mismos, las últimas, pero otras estructuras dentro de esos actores y la represa, lo que es Urrá, es otra, no sé, es otra acción muy visible, ¿no? O sea, la naturaleza del problema cambia. Cuando estás delante de un posible, no sé, aumento del nivel del agua. Pero ellos sintieron con el tiempo, sintieron capaces de entrar en ese proyecto, creo que por la fuerza moral más que nada que tenía. Y bueno, algunos, pues, digamos, acompañamiento que les brindaba también la comunidad, ¿no? Entonces, el apoyo que ellos recibían también. Respecto al padre, la cuestión de su seguridad, pues él obviamente tiene un compromiso con
con la no violencia, ¿no? En su caso, entonces, pues él se deja acompañar por los internacionales en muchos casos. El acompañamiento internacional está disponible para la comunidad, pero también para sus acompañantes nacionales. Entonces, pues, muchas veces caminamos con el padre y él se siente mucho como más relajado con esto. Pero cuando eso no es posible, digamos, es un hombre, bueno, en tu interior debe conocer lo que es el miedo, ¿no? Pero es un hombre que parece no vivir el miedo, ¿no? O sea, y no hay nada que lo impida. Um, entonces, esa como, no sé, debe ser como la fuerza de su vocación también, ¿no? Y lo que es acompañar comunidades. Él hace cosas muy interesantes el padre, ¿no? O sea, en Semana Santa, con el significado católico de la Semana Santa, ¿no? Pues hace una especie de peregrinaje a sitios donde han asesinado a gente de la comunidad. Entonces así hace un vía crucis en tiempo real casi. Um, es una persona maravillosa el padre. También muy terco. O sea, las cartas que él escribe al Estado son, o sea, tienes que sentarte con 1 hora para leerlas y no ahorra palabras. Pero la terquedad y la cercanía son 2 caras de una misma moneda, creo. Creo que es cierto, en fin, lo que quería decir con todo eso era que creo que su visibilidad también lo protege, ¿no? Es muy conocido en la zona. Y al fin y al cabo saben que habría una bulla, que si algo le pasara. Si quieren, les muestro un poco de una de las peregrinaciones de las cuales habla el artículo. Por favor, ya nos queda poco tiempo, entonces creo que lo mejor es que Vale, podamos tener la posibilidad de ver las fotografías que nos quieres mostrar y hacer un cierre, un pues cierre, perfecto. ajá, que tú nos compartas el cierre y nos compartas tus fotos. Listo, pues esto es como haciendo camino, ¿no? A Mulatos, que quedaba, como dije, a unos 6 u 8 horas de donde nos ubicábamos habitualmente. Hace mucho calor. Ese es Mulatos, eso era Mulatos en su estado como pre-aldea, ¿no? De la construcción de la aldea que conmemora a Luis Eduardo. Entonces había como esa estructura muy básica y el edificio de cemento fue en tiempos pasados un centro de salud y nosotros nos dormíamos ahí como en hamacas y pues, así se bañaba uno. Esa es la capillita. Esto se supone es que el lugar donde Luis Eduardo, bueno, los restos de él y su familia fueron encontrados, ¿no? Entonces es ahí donde se hace la misa, ahí está el padre celebrando la misa. El día 21 de febrero, es el día del asesinato. Todos los años este peregrinaje le dicen ocurre. Entonces, pues luego de la misa, todos los campesinos arrancan para la Resbalosa, que son como 2 horas más hasta arriba. Ahí hay otra estructura como medio capilla. Ahí no se hace una misa, sino una conmemoración más. También está sobre el sitio donde fue encontrado la fosa común, ¿no? de los restos. Bueno, y esto sí sería la última foto, pero este es el caserío de la Unión, ya como donde teníamos nuestro asentamiento, ¿no? Como acompañantes. Muy chiquitico, pero pues, volviéndonos a casa. Pero, no sé, o sea, creo que, digamos, eso ayuda a visualizarlo, ¿no? Que son terrenos que
que muy pocos ven. Ese lugar de mulatos es súper simbólico, ¿no? O sea, Quedó sin audio, sin video. Peter, Peter, Peter. Peter, es que quedaste como en la cuestión de que es el lugar de mulatos y no te entendimos la última parte porque se lagueó, se puso lento el video. a ver. ¿Me ven a mí o solo la imagen? No, Sí. ya te vemos y te escuchamos Ya, a ya, ti, ya te pero no escuchamos y te Ah, vemos vale. tus fotos. Pero si te Ok. vemos a ti, te escuchamos a ti, ahora sí. Ah, vale. Creo que está... Ok, demoradito, entonces nomás. Em, este es un lugar donde ha surgido vida después de muerte, ¿no? O sea, en un contexto, como si aplicamos un poco lentes más espirituales, o sea, la- es un lugar de resurrección, se podría decir, ¿no? Es un lugar que ya con el caserío que hay, la siembra que hay, con la comunidad que hay ahí, em, lo que fue un lugar absolutamente abandonado, un lugar de miedo, un lugar que daba miedo, un lugar que solo se conocía por este asesinato, se ha retomado y es un lugar de vida. Y eso es muy poderoso y lo que, digamos, encarna algunos valores, digamos que, bueno, inclusive espirituales o no, podemos como apreciarlos, ¿no? Um, la, Mulatos, sí, o sea, ojalá tuviera fotos más actualizadas. Solo nunca volví después de esa Navidad, entonces no tengo como imágenes como de todo el caserío ya construido, pero sigue siendo un lugar de mucha importancia simbólica para la comunidad y en realidad el país, ¿no? O sea, ahí ocurrió algo horrendo, pero se ha convertido en resignificado. No sé si, digamos, um, ustedes tienen algún último comentario, ¿no? No sé si algún compañero, acá hay uno de Ángela Cruz que dice, muy simbólica la capilla, gracias Peter. No sé si hay algún otro comentario, si no tenemos más comentarios, entonces para cerrar sí les pediría en lo posible que prendiéramos las cámaras, que saludáramos a Peter, que nos tuviéramos la posibilidad de ese encuentro, así sea virtual, de conocernos los unos a los otros los que puedan. Y pues bueno, también dice Javier Jiménez, agradezco a Peter por su testimonio, el conflicto en sí mismo es complejo y toda narración toda narración que se aproxime a quienes no estamos ahí es otro despertar. Gracias por ser contador de esa otra posible memoria. Gracias, Javier. Bueno, Gracias, y Javier. entonces tenemos ya aquí a Sandra. Ahí Sandra, veo a Sandra. Mucho gusto, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Néstor, ya, sí. Bueno, no sé si las demás cámaras sí, seguramente funcionan. hace un tiempo, hace un momento, Ángela prendió su cámara también. Así ya ahí está Ángela también, nos Hola, acompaña Ángela. de Tocancipá también, en Cundinamarca, está Sandra, me imagino que desde Bogotá. Sandra, ¿estás? Sí, desde Bogotá, estoy en Qué Bogotá. bueno. Sí, entonces, Súper. pues Mucho bienvenida. gusto. Sandra se incorpora hace muy poco a la línea, así que bienvenida, Sandra. Qué bueno que nos acompañes en este espacio de conversación para que sigamos construyendo también. Angelita, pues si quieres decir algo también, y Sandra, Javier, Néstor, Alejo, pues para cerrar este espacio, eh, tienen ustedes la palabra si quieren decir algo.
Pues primero que todo, No, gracias por... primero nada más. Ángela, creo. Dale, creo que es Ángela. Sí, dale, Ángela. ok, gracias, Marcia. No, muy agradecida por todo ese conocimiento que nos compartió el profesor Peter. Eh, Realmente esa terquedad de la que él habla, pues es supremamente importante y ojalá, pues que, como decía el otro profesor que participó, que la violencia, a pesar de que haya tomado más de 50 años en Colombia, no la dejemos ser algo natural, porque realmente duele que en Colombia no pase nada. Todos los días matan a un líder, violan a un niño y aquí no pasa nada. En otro país se paraliza y aquí no. Y despedirme, Marcia, en mi familia hay una persona muy delicada de salud. Mi mamá pagó una misa ahorita a las 6, entonces me voy a conectar. Peter, un abrazo enorme, enorme y hasta pronto. Gracias por estar, Ángela. Espero que familiar se recupere. Adiós quiera, gracias, amén. Marcia, un abrazo. Néstor, hasta pronto. Abrazo gigante y beso. Gracias. Chao, Ángela. Gracias, Peter. Gracias, profesor Peter. Muchas gracias. Gracias, Marcia, Alejandro, por haber compartido este espacio tan valioso, tan productivo. Un gusto. Y si algunos no tuvieran la oportunidad todavía de leer el artículo, se lo recomiendo, digamos, como un insight, ¿no? Como una posibilidad de tener, aunque sea sobre el papel y en palabras, un poco experiencia de lo que es esa experiencia de ellos de construir memoria. Y no sé, creo que nos interpela